La mañana del 27 de enero de 2010, el cuerpo de la abogada y contadora Elizabeth Vázquez Marín fue hallado sin vida dentro de la cajuela de su propia camioneta, abandonada en una zona peligrosa de la ciudad. Elizabeth había sido cruelmente asesinada y en un inicio, la policía creyó que se trataba de una venganza dirigida a su ex esposo, un ex fiscal anticorrupción con enemigos muy poderosos. Esa hipótesis no duró mucho. La verdad era otra. Estaba mucho más cerca y era mucho más atroz. La persona responsable no era un enemigo lejano, era el ser que Elizabeth más amaba. Esta es la historia que removió las entrañas y los cimientos de toda una nación. Esta es la historia de la peor traición posible, la traición de una hija a su propia madre. La historia que no debió de ser historia. Traicionada. El asesinato de Elizabeth Vázquez Marín. Historias que no debieron ser historias. Elizabeth Esperanza Vázquez Marín nació en Celendín, Cajamarca. Creció junto a sus padres y sus 5 hermanos. Su padre, Ernesto Vázquez Zelada, era un empresario que poseía diversas propiedades y activos. Elizabeth creció en un hogar unido y feliz, una unión que se mantuvo intacta hasta el último día de su vida. Cuando Elizabeth estudiaba en la universidad la carrera de Derecho, conoció al que sería su esposo, Alejandro Espino Méndez. Se casaron en 1987 y al año siguiente, 1988, tuvieron a su única hija, a quien pusieron el mismo nombre de su madre, Elizabeth Espino Vázquez. Por ser la más pequeña de la familia, la llamaban Elita. La pareja tenía grandes aspiraciones de avanzar en sus carreras y eran muy trabajadores. En ese afán de seguir creciendo, en 1992, la familia se mudó a Lima. Para entonces, su hija Elita tenía apenas 4 años. La pareja deseaba progresar y brindarle lo mejor al centro de sus vidas. Debido a sus extensas jornadas de trabajo, su pequeña quedaba al cuidado de los abuelos maternos durante sus primeros años. Allí, también compartía con su tía Jovita, quien era tan solo un año mayor que ella, desarrollándose una relación no de tía y sobrina, sino una relación de hermanas. Elizabeth y Alejandro lograron avanzar en sus carreras con gran éxito. Alejandro se convirtió en fiscal anticorrupción, haciéndose cargo de casos muy importantes, como por ejemplo, enfrentó a la red Fujimori Montesinos y a uno de los capos más influyentes del Perú, Fernando Ceballos, más conocido como Lunarejo. Y mientras que Alejandro se abocó a su carrera de abogado, Elizabeth no solo ejercía como abogada tributaria, también estudió contabilidad y con los años llegó a ocupar cargos importantes dentro del Colegio de Contadores. Además de su trabajo profesional, empezó a comprar propiedades en remate o en litigio, inmuebles que otros evitaban por sus problemas legales. Ella asumía las deudas, los trámites, las multas y con paciencia los ordenaba. Así fue construyendo su patrimonio: departamentos, terrenos, bienes inmuebles. A eso se sumaba la administración del patrimonio familiar de su padre, el empresario Ernesto Vázquez Zelada. Elizabeth tenía una vida cómoda, estable y muy bien posicionada. Todo eso lo había levantado trabajando, sin depender de nadie, respetada por lo que había construido con su propio esfuerzo. Se calcula que llegó a amasar por cuenta propia una fortuna cercana a los $4 millones. El impulso de Elizabeth y Alejandro por progresar les robó algo invaluable: tiempo que ya no podían dedicarle ni siquiera a su hija. Aunque Elita recibía la mejor educación, la cercanía de sus padres era mínima. Para compensar esa ausencia, le concedían casi todo: juguetes, regalos, dinero y otros caprichos. La búsqueda del éxito y la fortuna, aunque el fin era el bienestar y la prosperidad en el hogar, especialmente el de su hija Elita, trajo consigo rupturas. El tiempo que podía dedicarse la pareja era mínimo. La falta de tiempo para dedicarse a ellos mismos tuvo sus consecuencias. Por ello,
y por otras diferencias, la relación terminó definitivamente y el divorcio se completó recién en 2007. Se habían casado bajo el régimen de separación de bienes, lo que significaba que cada uno conservaría la propiedad y el control de sus bienes, tanto los que tenían antes del matrimonio como los que adquirieron de forma individual durante este. Elizabeth quedó a cargo de Lita y se aseguró de que no le faltara nada en lo material. Pero el tiempo era otra cosa. Sus jornadas eran extenuantes. Hubo periodos en los que trabajó de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, 17 horas al día. Y los domingos los repartía entre descansar lo poco que podía y continuar estudiando. Esa ausencia constante abrió una grieta entre madre e hija. Lita creció con todo cubierto en lo material, pero con una sensación persistente de abandono. Su madre estaba ahí, pero casi nunca disponible. Con los años, ese vacío se convirtió en resentimiento, y el resentimiento en distancia, una distancia que cada vez era más y más grande. Lita creció resentida por la ausencia de tiempo de sus padres. Aún así, para Elizabeth y Alejandro, ella seguía siendo el centro de todo, la razón por la que trabajaban sin descanso y el motor de cada esfuerzo económico. Nada le faltó en lo material y le cumplían todos los caprichos. Además, estaba rodeada del afecto de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, que siempre estuvieron presentes. Vivía con su madre en un penthouse ubicado en calle Joaquín Bernal, 1080, departamento 1201, en Lince. Durante años fue una estudiante brillante, destacada, de las mejores, pero la adolescencia marcó un quiebre. Su rendimiento escolar cayó de forma abrupta y su conducta empezó a cambiar. Ya no era la misma. En 2007, con el divorcio de sus padres, Lita se vino abajo. Fue llevada a una clínica para recibir tratamiento. Desde entonces, colocó la culpa en una sola persona: su madre. Para ella, Elizabeth era responsable no solo de la separación, sino también de todo lo que sentía y de todo lo que, según creía, había salido mal en su vida. Según Jovita Vázquez, su tía, que era como una hermana, Lita empezó a sentir celos de su propia madre. La veía como una mujer atractiva y segura, y sufría por no parecerse a ella. Elizabeth era carismática, cercana, exitosa, admirada. Se hacía querer con facilidad. Estas eran características que Lita sentía no poseer. Y ese malestar no se quedaba en silencio. Lita se lo lanzaba a la cara una y otra vez. La comparaba, la acusaba, la responsabilizaba. Elizabeth intentaba contenerla siempre de la misma forma, repitiendo: «Tú eres mucho más bonita que yo». Pero esas palabras no servían de nada. El resentimiento ya estaba instalado. La relación se volvió áspera, hostil. No había conversaciones, había choques. No había diferencias, había enfrentamientos. Cada día convivían peor y cada discusión profundizaba una distancia que no dejaba espacio en Lita para el afecto. Elizabeth amaba profundamente a su hija y en su intento por recomponer ese vínculo empezó a ceder. Accedió a más caprichos, a más exigencias y más adelante, incluso a cirugías estéticas, convencida de que así podría ayudarla a sentirse mejor consigo misma. Los viajes tampoco faltaron. Aunque su agenda era asfixiante, Elizabeth llevaba a Lita con ella siempre que podía. Era su forma de estar presente, aun cuando el tiempo nunca alcanzaba. La familia era mormona y asistía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en San Isidro. Fue allí, a través de amistades en común, donde Lita conoció a quien cambiaría su vida para siempre. Conoció a Fernando González Asenjo. Ambos se enamoraron y empezaron una relación en agosto de 2008. Pero Fernando
no era ni de lejos el tipo de persona que una madre desearía para su hija. Fernando le contó a Elita que vivía solo con su madre desde que su padre los había abandonado años atrás. Habló de carencias, de sacrificios, de una vida difícil. Esa historia tocó a Elita. Estaba enamorada, se sentía comprendida y quiso ayudarlo en todo lo que estuviera a su alcance. Cuando Elizabeth supo de la relación, no se opuso. Se alegró por su hija. Fernando parecía correcto, un buen muchacho. Y Elita ya le había hablado de su pasado, de sus problemas y de sus pocas oportunidades. Nada hacía pensar todavía en lo que vendría después. Con la intención de que su hija estuviera bien y de que Fernando tuviera un camino propio, Elizabeth decidió ayudarlo de verdad. Le alquiló uno de sus apartamentos a un precio simbólico para que pudiera vivir allí con su madre. También le dio trabajo como asistente de gerencia en una de sus empresas, Luna Victoria Vázquez Marín S.A. Y además pagó un curso de administración en el que inscribió tanto a Fernando como a Elita. La idea era simple: que ambos crecieran, que se formaran, que construyeran una vida estable. Elita ya estudiaba Derecho en la UPC y Elizabeth quería lo mismo para él: esfuerzo, responsabilidad y futuro. Pero lejos de aprovechar esa oportunidad, Fernando la desperdició. En el trabajo, no solo dio muestras de irresponsabilidad y desinterés. Lo peor es que aseguró haber extraviado un cheque por $300 que le habían enviado a cobrar. Al curso de administración asistió apenas a un par de clases. Después, junto a Elita, dejó de ir. Preferían salir, distraerse, pasar el tiempo. Cualquier cosa era mejor que estudiar. Y en cuanto al departamento, no pagó el alquiler durante todo un año. Elizabeth no tuvo más opción que desalojarlo. Elizabeth Vázquez entendió que Fernando González no era un joven sin oportunidades. Era alguien que no quería tomarlas. No le interesaba trabajar ni esforzarse. Buscaba el camino más corto, el beneficio inmediato, lo fácil. Y cuando conoció a Elita y se dio cuenta de su excelente posición económica, supo que había encontrado la oportunidad de tener lo que quisiera, sin esfuerzo alguno. La historia de carencias que Fernando le contó a Elita tampoco era exclusiva. Era la misma que ya había repetido ante otras jóvenes de la iglesia. Pero fue Elita quien creyó. Fue Elita quien cayó rendida ante él. Elizabeth no estaba dispuesta a permitir que esa relación continuara. Habló con su hija y le exigió que terminara con Fernando. Le dijo con claridad que el problema no era el dinero, sino algo mucho más evidente. Fernando no quería trabajar. Era un joven sin constancia, sin compromiso y sin intención real de salir adelante con esfuerzo. Un joven que esperaba que otros hicieran por él lo que él no estaba dispuesto a hacer. Alguien que deseaba aprovecharse de la posición de ella. Elita no lo aceptó. Para ella, Fernando era la felicidad. Decía que lo amaba y que no pensaba dejarlo. Se cerró por completo. No quiso escuchar. Desde entonces, las discusiones se volvieron constantes, cada vez más duras, más intensas, llegando incluso a la agresión. Ante ese escenario, Elizabeth tomó medidas más fuertes, prohibió la relación y envió a Elita a los Estados Unidos, a la casa de uno de sus tíos. Quería que conociera a otras personas, que respirara, que se alejara. Por un tiempo, Elita estuvo tranquila, pero regresó y retomó la relación con Fernando sin que su madre lo supiera. Con su regreso, Fernando le expresó su deseo de independencia, pero esa independencia no la pagaría él. Fue Elita quien comenzó a costearle el alquiler de un cuarto de hotel, la comida, todo. Como no tenía trabajo, él le pedía dinero para otras cosas que decía necesitar. Aunque su mesada ya había sido recortada, ella cedía. Ajustaba gastos, hacía malabares con cada sol
e incluso tomaba dinero de la cartera de su madre para seguir pagando. Estaba enamorada y él sabía exactamente cómo usar eso a su favor. A mediados de 2009, Elizabeth volvió a notar cambios en su hija. La rebeldía, la grosería, la malcriadez habían regresado. Y el dinero, otra vez, empezaba a desaparecer. Sospechó de inmediato. Pidió ayuda a su hermana Jovita, quien accedió a revisar los chats de la pareja. Allí quedó claro que no solo seguían juntos, sino que Fernando continuaba aprovechándose de Elita. Elizabeth enfrentó a su hija y le prohibió una vez más continuar con esa relación. Fue tajante, pero una vez más, Elita desobedeció. Ese choque terminó de romper lo poco que quedaba entre ellas. Para evitar que Fernando siguiera beneficiándose, Elizabeth redujo aún más el dinero que le daba a su hija a solo lo indispensable. Nunca más pudieron hablar de Fernando González sin terminar en pelea. Su nombre se convirtió en motivo de enfrentamientos permanentes, y sumado a la distancia que ya existía, la relación entre madre e hija se fue desgastando hasta volverse irreconocible. Madre e hija vivían bajo el mismo techo, pero en mundos completamente distintos. Elita no solo se alejó de Elizabeth, empezó a alimentar una rabia que terminó transformándose en desprecio, en odio. Para entonces, el vínculo ya no estaba dañado, el vínculo estaba roto. Un plan para poder estar juntos. Elita y Fernando continuaron su relación a escondidas de Elizabeth. Eso significaba que no podían acceder a los lujos ni a la vida cómoda que la posición económica de Elita habría permitido en cualquier otra circunstancia. Mientras tanto, Elizabeth había vuelto a enamorarse. Era una relación seria. Su pareja, Ulises, se quedaba temporadas en el penthouse y convivían. Estaban enamorados y planeaban casarse muy pronto. Elita, en cambio, se mostraba distante y fría, pese a los intentos de acercamiento de Ulises. Esa actitud se veía reforzada por la influencia de su padre, Alejandro Espino, quien le repetía que ese hombre era un vividor, que se aprovecharía de su madre y que terminaría quitándole a Elita lo que, según él, le correspondía. Fernando, con 24 años, seguía deseando lo mismo de siempre, una vida fácil, sin esfuerzo, llena de lujos y caprichos. Elita, ya con 22, deseaba estar con Fernando, y lejos de una madre a la que ya no soportaba. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿cómo lograrlo? A inicios de enero de 2010, la pareja ideó algo realmente extremo: simular el secuestro de Elita. El plan era sencillo. Pedirían a Elizabeth un rescate cuantioso. Ella haría cualquier cosa por su hija, pagaría lo que fuera necesario. Con ese dinero podrían disfrutar, al menos por un tiempo. Pero había un problema: el dinero se acabaría. Entonces apareció una pregunta aún más oscura: ¿cómo disponer del patrimonio de Elita de forma definitiva? De los $4 millones de su madre, sin límites, sin provisiones, sin que nadie se interpusiera. Para ellos, solo había una respuesta: que Elizabeth Vázquez debía desaparecer. A partir de ese momento, la historia cruzó cualquier límite imaginable. En sus mentes maquiavélicas y ambiciosas, decidieron que acabarían con la vida de Elizabeth. Elita miró a Fernando y le preguntó si sería capaz de matar a su madre. Él respondió: sí, siempre y cuando no vivas reprochándomelo. La decisión estaba tomada. El plan del falso secuestro quedó descartado. Lo que ahora se preparaba era peor: la traición absoluta, eliminar para siempre a su propia madre, acabar con la vida de Elizabeth Vázquez Marín.
El asesinato de Elizabeth Vázquez Marín. Elizabeth estaba profundamente preocupada. Sabía que Fernando no solo se aprovechaba de su hija, sino que estaba detrás de su fortuna. Y empezó a temer por su vida. Ese temor la llevó a tomar una decisión: cambiar su testamento. Para proteger el patrimonio de Elita, nombró a su padre, Ernesto Vázquez Zelada, como administrador de la herencia. Lo habló con su familia y con sus personas de confianza. Elizabeth sentía que algo no estaba bien y no se equivocaba. Corría enero de 2010. Fernando y Elita ya habían cruzado un punto sin retorno. Planeaban la desaparición definitiva de Elizabeth Vázquez Marín. Para ejecutar lo que tenían en mente, necesitaban a un tercero. Así, involucraron a Jorge Cornejo Ruiz, de 21 años, amigo de Fernando. Elita le ofreció $20,000 por su participación. El martes 26 de enero, el plan se puso en marcha. Ese día, Elita acompañó a su madre al trabajo. Le pidió 10 soles con la excusa de sacar unas fotocopias para una tarea de la universidad. Elizabeth le dio el dinero sin sospechar nada. Pero Elita no fue a ninguna fotocopiadora. Tomó un taxi y se dirigió directamente a su casa. Afuera, Fernando y Jorge ya la esperaban. Con cuidado, sin levantar sospechas, logró hacerlos ingresar sin que el vigilante del edificio ni la empleada del hogar lo advirtieran. Ambos se ocultaron en la habitación de Elizabeth. Desde allí, solo les quedaba esperar. Más tarde, Elita salió nuevamente del departamento junto a Liliana, la joven empleada del hogar de 17 años que llevaba apenas 3 semanas trabajando allí. Se reunirían con Elizabeth y Jovita para asistir a una ceremonia en su iglesia. Todo seguía su curso. Ya en la iglesia, Elita se mostraba tranquila, incluso normal. Solo había un detalle que llamó la atención de Jovita. Esa noche no dejaba de mirar su teléfono. Cada vez que sonaba, se alejaba inmediatamente para contestar. Cerca de las 10 de la noche, las 4 mujeres regresaban a casa en la camioneta de Elizabeth. Dejaron a Jovita y continuaron rumbo al penthouse. En el camino, Elizabeth, quien conducía, y sin sospechar lo que vendría, le hizo una última caricia en la cabeza a su hija. La respuesta de Elita fue de rechazo y un ¡ya basta! Dejaron la camioneta en la cochera y las 3 mujeres subieron a su vivienda. Allí, Elizabeth le pidió a Liliana que le preparara un jugo y luego se dirigió a su habitación. Elita ingresó a la cocina y empezó a conversar con Liliana, algo que no era habitual en ella. Encendió el televisor que allí había, buscó música y levantó el volumen. Ambas tomaron jugo y Elita envió a descansar a Liliana. En tanto, Elizabeth había ingresado a su habitación y tomó una ducha. Pero en cuanto salió, Fernando y Jorge salieron de su escondite y se lanzaron sobre ella. Fernando comenzó a golpearla. Jorge la sujetaba con fuerza. Elizabeth se defendió como pudo. Luchó, se resistió, pero eran 2 contra 1. La violencia se desbordó en segundos. Fernando la golpeó con los puños en su rostro y en el cuerpo. Luego entró Elita. Vio a su madre reducida sobre la cama, sostenida por los 2 hombres, golpeada. Por un instante, Elizabeth pudo creer que su hija había llegado a ayudarla. No fue así. Elita, sin ninguna pizca de piedad, empezó a gritarle y a reclamarle: «Eso te pasa por hacer más por tus papitos que por mí». Entre gritos, también le exigió el número de la caja fuerte. En ese momento, Elizabeth lo entendió todo. Su hija no había entrado para ayudarla.
Aún así, no se rindió. Logró soltarse por unos segundos, alcanzó a Elita, la arañó en el pecho y en los brazos, y todavía tuvo fuerzas para patearla. No se lo permitiría. La sujetaron otra vez sobre la cama. Elita también la golpeó. Luego tomó una almohada, la apoyó sobre el rostro de su madre y presionó hasta que Elizabeth dejó de moverse. Lo demás quedó en manos de Fernando y Jorge. Ahora debían sacar el cuerpo del departamento sin levantar sospechas. El edificio tenía vigilancia y cualquier movimiento extraño podría arruinarlo todo. Entonces, Elita bajó primero. Se quedó conversando con el vigilante Santos Bartolo Bailón y para distraerlo le pidió un favor: que fuera a comprar unas hamburguesas a una tienda cercana. Todo ello con el dinero que acababa de sacar de la cartera de su madre. El vigilante salió del edificio. Aprovechando su ausencia, Fernando y Jorge bajaron el cuerpo y lo colocaron en la camioneta de Elizabeth, pero el vigilante volvió pronto. La camioneta salió del garaje alrededor de las 3:30 de la madrugada. El vigilante reconoció el vehículo como el de la propietaria Elizabeth Vázquez, y luego de que Elita le dijera que era su mamá quien salía, pues había olvidado unos papeles muy importantes en su oficina. Él no pudo ver quién conducía, pero sí vio a Elita hacer un gesto de despedida con la mano. Así, la camioneta abandonó el edificio sin que nadie advirtiera que unos desalmados la manejaban, con Elizabeth dentro. Fernando y Jorge condujeron hasta Barranco. Eligieron una zona conocida por su peligrosidad y allí abandonaron la camioneta con la intención de que todo pareciera un secuestro. Cerraron el vehículo y se alejaron, muy tranquilos. Minutos después, Fernando llamó a Elita. Le dijo que ya lo habían dejado allí. El cuerpo de Elizabeth estaba en la maletera. Tenía 45 años. El descubrimiento del horror. A primeras horas de la mañana, Liliana se levantó. Estaba un tanto inquieta. No había pasado una buena noche, pero empezó su jornada y, tal como le venía haciendo todas las mañanas, preparó un jugo de naranja para Elizabeth. Elita ingresó a la cocina y le dijo que se lo tomara, pues su madre no estaba. Había salido en la madrugada por cuestiones de trabajo y aún no regresaba. En otro lado de la ciudad, también por la mañana del 27 de enero, vecinos del pasaje Enrique de Orne, del distrito de Barranco, reportaron a la policía una camioneta abandonada justo en el número 162. La zona era peligrosa y pensaron que gente de mal vivir podría desmantelarla. Nadie imaginaba lo que la policía pronto hallaría. Al llegar, los agentes encontraron la camioneta con las llaves puestas. En el asiento posterior había una cartera con documentos personales, lo que permitió identificar a la víctima: Elizabeth Vázquez Marín. Elizabeth era mucho más que la víctima que la policía estaba identificando. En vida, ocupaba un lugar de respeto y liderazgo. Vicedecana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, abogada tributarista y empresaria exitosa, encargada de gestionar el patrimonio de su familia. Entonces, pensaron que podría tratarse de un secuestro, pero mientras inspeccionaban la camioneta, abrieron la maletera y encontraron el horror. El cuerpo ensangrentado de Elizabeth se encontraba allí y era claro que había sido cruelmente acabada. Rastros de sangre en toda la cajuela. Elizabeth tenía puesto su pantalón negro, un polo verde. No llevaba zapatos, pero sí sus medias de nylon. La misma mujer admirada y respetada ahora yacía en la maletera de su propio vehículo. Por su posición y reconocimiento, su asesinato causó revuelo en los medios
y el contraste entre su vida y su trágico final era dolorosamente evidente para su familia, para todos los que la conocieron y apreciaron, y para quienes conocieron el caso. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal fue categórica. Elizabeth Vázquez Marín murió por asfixia mecánica y por golpes en la cabeza y el rostro. El examen forense evidenció lesiones en el cuello compatibles con estrangulamiento, hematomas en los músculos cervicales y múltiples golpes en la cara y el cuero cabelludo. También presentaba moretones en las manos y en el antebrazo izquierdo, señales claras de que se defendió y que luchó por su vida. La ciencia forense también reveló que Elizabeth estaba viva cuando fue trasladada al vehículo. Su vida se extinguió en la soledad de esa cajuela como consecuencia final del violento estrangulamiento y la brutal golpiza recibida minutos antes. Sepelio y entierro de Elizabeth. El 29 de enero de 2010 se realizó el sepelio de Elizabeth. Muchas personas acudieron a darle el último adiós. Era una mujer muy querida, y la forma en que murió hizo que la despedida fuera aún más dolorosa. Durante la ceremonia, el padre de Elita, Alejandro Espino, tomó la palabra. Siempre al lado de su hija, mostró su apoyo constante y firmeza. Recordó a Elizabeth, habló de la mujer que fue y exigió justicia y una pena ejemplar para los responsables. La familia Vázquez Marín estaba devastada, especialmente sus padres, ya ancianos. Elita, por momentos, también se mostraba desconsolada. La familia materna permaneció a su lado, brindándole apoyo total, entre ellos, Jovita, quien para Elizabeth era como una hermana. Las primeras hipótesis. La investigación comenzó de inmediato. En un primer momento, la policía manejó la hipótesis de una venganza dirigida a su ex esposo, quien para entonces era presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas y ex fiscal anticorrupción. Había procesado a organizaciones criminales y con ello se había ganado enemigos muy poderosos y peligrosos. Sin embargo, esta línea fue descartada rápidamente. Para los investigadores, esos grupos no suelen ejecutar venganzas de esa manera. Cuando deciden acabar con alguien, lo hacen de forma rápida y directa, por ejemplo, utilizando un arma. En el caso de Elizabeth, nada de eso encajaba. La forma en que fue asesinada dejó en evidencia improvisación y torpeza. Para la policía, quedó claro que no se trataba de criminales experimentados, sino de personas sin experiencia, o que recién estaban dando sus primeros pasos en el mundo del delito. Fue entonces cuando la atención de la policía comenzó a dirigirse hacia el entorno más cercano de la víctima, y casi de inmediato hacia Elita, su hija. Las sospechas y un testimonio que cambió todo. Desde el velorio y durante el sepelio, la actitud de Elita llamó la atención de los investigadores. Aunque mostraba tristeza, su relato de los hechos tampoco terminaba de encajar con lo que la policía estaba reconstruyendo. Su versión tenía contradicciones, y cada vez que era interrogada, esas inconsistencias se repetían. Para los investigadores, Elita no estaba diciendo la verdad. Señaló que en la madrugada del 27 de enero, a las 2:30, pasó por la habitación de su madre y la escuchó hablando por teléfono, aunque no supo con quién. Indicó que su madre, minutos después, salió de la casa. También informó que el vigilante, Santos Bartolo Bailón, había visto a su madre salir en su automóvil. Pero cuando interrogaron a Santos, este confirmó que sí vio salir la camioneta de Elizabeth, pero nunca la vio. Además de contar todo lo demás, que fue muy extraño e inusual para él. Con el paso de los días, fueron apareciendo testimonios y hechos que no podían pasarse por alto. Amigas cercanas de Elizabeth señalaron que la relación entre madre e hija estaba completamente quebrada.
Las discusiones eran constantes y especialmente violentas cuando el tema era Fernando González Asenjo, el novio de Elita. Elizabeth estaba convencida de que el joven se interesaba en su dinero y se oponía rotundamente a la relación, mientras que Elita lo negaba y lo defendía totalmente. La policía también supo que Elita, pese a la aparente tristeza, continuó con su vida con total normalidad. Siguió saliendo con amigos, asistió a reuniones sociales y mantuvo contacto con su novio Fernando. Jovita, por su parte, declaró que Elita hacía comentarios que en ese momento, apenas ocurrido el asesinato de su madre, resultaban desconcertantes e incomprensibles. Decía que ahora sí podrían vivir juntas, viajar y hacer todo lo que quisieran, porque pronto tendría dinero. La policía interrogó también a Jessica Guaylupo, contadora del estudio de abogados y amiga cercana de Elizabeth. Ella les contó que cuando aún se pensaba que Elizabeth había sido secuestrada, comenzó a bloquear las cuentas bancarias por precaución. Mientras realizaba esas gestiones por teléfono, Elita llegó a la oficina. Su actitud le llamó la atención. Estaba muy distante, muy fría. Se sentó frente al escritorio y con una mano hacía girar unas llaves, con la otra sostenía su rostro. Al hacerlo, dejó ambos antebrazos descubiertos. Jessica notó moretones en los dos brazos. No eran leves y parecían recientes. En un principio trató de no darle importancia. El mismo día en que encontraron a Elizabeth, Jessica indicó que fue a Barranco. Al regresar a la oficina, se sorprendió al descubrir que Elita había ordenado trasladar todos los papeles importantes y archivos a la oficina de su madre, a la que solo ella tenía acceso. También señaló que 6 días después de la muerte de Elizabeth y apenas 3 tras el entierro, el lunes 1 de febrero, Elita apareció muy temprano en la oficina. Dijo que sería ella quien atendería a los clientes y firmaría los nuevos contratos. Pero uno de los testimonios más contundentes fue el de Liliana Guamán Chuquilín, la empleada del hogar. Luego de que Elita le enviara a dormir esa fatídica noche, desde su habitación, Liliana escuchó ruidos extraños y luego gritos. Creyó reconocer la voz de Elizabeth y, asustada, intentó salir para auxiliarla. Su habitación estaba después de la cocina, junto a la lavandería, y la única salida hacia el resto de la vivienda era por la puerta de la cocina. No pudo hacerlo. La puerta de la cocina estaba cerrada con llave. Alguien la había cerrado así. Se dirigió entonces a la lavandería. Desde allí, por una ventana cercana al baño de Elizabeth, escuchó a Elita gritar: «Eso te pasa por hacer más por tus papitos que por mí». Y de pronto, escuchó también una voz de hombre que le ordenó que se callara. Liliana también declaró que pocos días después, Elita, luego de haber bebido alcohol, le confesó que había sido ella quien acabó con la vida de su madre. Le dijo que estaba harta de que no la dejara estar con su novio y de que la controlara. Según Liliana, Elita le dijo textualmente que la había aplastado con una almohada. Liliana se asustó. Pensó que si era cierto que había acabado con su madre, ella también podría ser víctima. Se contuvo, respiró hondo y escuchó el resto de la confesión. Que su novio, Fernando González, y un amigo de este habían participado en el homicidio. Durante las 3 semanas que venía laborando, Liliana también fue testigo de las constantes peleas y fuertes discusiones entre madre e hija. También manifestó que pocos días después recibió amenazas del padre de Elita, Alejandro Espino, para que no contara nada. Liliana decidió brindar su testimonio. Detenciones, confesiones y condenas. Con esta información, sumada a las pruebas forenses, entre ellas la sangre de Elizabeth hallada tanto en la cochera como en la camioneta,
la División de Homicidios no tuvo margen para dudas. Apenas una semana después del crimen, se solicitaron las órdenes de detención. El sábado 13 de febrero, Elita fue arrestada a las 11:45 de la mañana. A las 5:23 de la tarde cayó Fernando González Asenjo y a las 10:11 de la noche fue detenido el tercer implicado, Jorge Cornejo. El 15 de febrero, antes de ser trasladada, Elita le escribió una carta a su enamorado. Fer, ya me van a trasladar y seguro me voy sola. Fácil, ya no nos vemos. Tú sabes que esto nos tomará mucho tiempo seguro, pero ya sabíamos lo que podía pasar. Cuídate mucho, ¿ya? Yo siempre te tendré en mi mente, lo sabes. Cuando salgamos, me imagino que nos veremos las caras otra vez para poder hablar. No te me arrugues. Yo voy a tratar de mantenerme bien y fuerte. Quiero que sepas que sigo sintiendo y viendo en ti al mismo Fer que conocí. Eso no ha cambiado, a pesar de que la gente crea lo contrario. Al menos tienes al gordito que te acompaña. Bueno, estamos en contacto. Fer, Mongolín. Un fuerte abrazo y beso. Tu Eli. Desde ese momento, el caso se mantuvo en investigación formal y se fijaron fechas para las distintas audiencias del proceso penal. Al ser interrogados, todos negaron su participación, pero por supuesto, la policía los presionaba, pues además de contar con testimonios de personas cercanas a Elizabeth, también habían conseguido reportes de llamadas telefónicas de la noche del crimen. Poco a poco, irían confesando. Los reportes mostraban una llamada realizada desde el teléfono de Elizabeth al de Elita, hecha desde Barranco, que duró tan solo unos segundos. Minutos después, otra llamada desde el mismo lugar fue realizada al teléfono de Elita, pero desde el celular de Fernando. Él no pudo dar una explicación que lo deslindara de su turbia participación. Finalmente, confesó. Jorge Cornejo manifestó a la policía que él no sabía nada de los planes de la pareja, que había sido engañado, que solo había sido contratado para intimidar a Elizabeth y que su asesinato lo tomó por sorpresa. Él nada pudo hacer. Finalmente, aceptó su responsabilidad y terminó también confesando. En cuanto a Elita, también cedió a la presión policial y admitió su culpabilidad, así como la de sus cómplices, diciendo estas palabras. Sí, nosotros la matamos. Estaba cansada de sus reglas, que haz esto, que haz lo otro, no te juntes con ese chico. Nadie le gustaba, nadie era perfecto, mientras ella podía hacer todo, después que se separó de papá. Más adelante, Elita cambiaría esta versión. Acusó a Fernando y a Jorge del crimen. Aseguró que su novio la tenía amenazada y que había cedido por miedo. Dijo que nunca ingresó a la habitación, que no vio a su madre y que solo limpió la sangre porque la obligaron. Pero conforme la investigación avanzaba y las pruebas empezaban a cerrarle todas las salidas, Elita volvió a cambiar de versión. Ya no se trataba de solo culpar a otros, ahora buscaba sembrar duda a cualquier costo. Llegó incluso a señalar a los suyos. Afirmó que su familia materna había pagado a Liliana para que declarara que Elita le había confesado el crimen. Luego fue más lejos. Acusó a su tío, hermano de Elizabeth, de haber ordenado el asesinato de su propia hermana. Las acusaciones fueron rechazadas. No existía una sola prueba que las respaldara. Quedó claro que Elita estaba dispuesta a señalar a cualquiera con tal de salvarse. Durante el juicio, Elita insistió en que no participó directamente en la ejecución del asesinato. Aseguró que actuó bajo amenazas de su pareja, pero el colegiado no le creyó. Sus alegatos fueron desechados frente al peso abrumador de las pruebas y las confesiones iniciales. En las audiencias posteriores, la defensa de Elita trató de plantear que ella sufría de trastorno bipolar, intentando justificar su comportamiento, pero tanto el fiscal como el tribunal descartaron que esta condición hubiera jugado un papel incapacitante en el crimen. Pero hubo una audiencia que impactó, un careo entre Elita y Jorge Cornejo, el tercer implicado. Él la señaló directamente como responsable del asesinato de su propia madre y sostuvo que fue ella
quien le ofreció $20,000 para que participara. Elita lo negó con vehemencia. Jorge insistió, cada vez con más fuerza. La tensión estalló, y delante de todos, Elita perdió el control. «¡Estoy harta! ¡Harta de esto!», gritó. La respuesta de Jorge fue inmediata. «¡No mientas más!». Mientras el proceso avanzaba, las pruebas se volvían cada vez más evidentes. El fiscal adjunto superior sostuvo ante los magistrados que Elita Espino no presentaba trastornos mentales incapacitantes al momento del crimen. Tampoco existía sustento para desvincularla de los hechos. Por el contrario, los elementos del proceso la ubicaban como partícipe activa en la violencia que terminó con la vida de su madre. Con contradicciones, confesiones, testimonios directos y evidencia, la investigación llegó a una conclusión contundente. La muerte de Elizabeth fue un crimen cuidadosamente planeado desde el lugar más cercano, desde su hogar, orquestado por su propia hija, su novio y el amigo de este. Las sentencias comenzaron a dictarse en 2012, 2 años después de la muerte de Elizabeth. Tras un proceso judicial que conmocionó al país, la justicia peruana dictó sentencias para los responsables del asesinato de la abogada Elizabeth Vázquez. El 14 de mayo de ese año, Fernando González Asenjo fue condenado a 28 años de prisión por el delito de homicidio calificado. El Poder Judicial determinó que participó directamente en el crimen. 2 semanas después, el 28 de mayo de 2012, se dictó sentencia contra Jorge Eduardo Cornejo Ruiz. Fue condenado también a 28 años de pena privativa de la libertad por homicidio calificado. Ambos hombres cumplen su condena en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. Se estima que recuperarán su libertad en el año 2038. Meses más tarde, el 24 de septiembre de 2012, llegó la sentencia más esperada. Elita Espino Vázquez fue condenada a 30 años de prisión como coautora del parricidio de su madre. El tribunal consideró probado que facilitó el ingreso de sus cómplices al departamento, que el crimen fue premeditado y que el móvil fue el lucro, quedarse con la fortuna de su madre. La reparación civil fijada fue de 100.000 nuevos soles, unos $29.500 al día de hoy, de manera solidaria entre los 3 condenados. La defensa de Elita presentó un recurso de nulidad intentando cuestionar la sentencia y alegando factores personales y emocionales. Sin embargo, en enero de 2013, la justicia confirmó su condena. Ratificó los 30 años de prisión por parricidio y dejó establecido que Elita no presentaba una alteración mental grave que le eximiera de responsabilidad penal. Elita purga su condena en el establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos, Santa Mónica. Su salida de prisión está programada para el año 2040. Indigna de heredar. Con la condena penal ya establecida, el caso no terminó en el ámbito criminal. En paralelo, se había abierto una disputa igual de dura y prolongada, la sucesión de los bienes de Elizabeth Vázquez Marín. Cuando ocurrió el crimen, en 2010, la familia materna, y en especial los abuelos, siguió visitando a Elita en la cárcel, pues el afecto no desaparece de un día para otro, incluso frente a lo irreparable. Pero ese vínculo no los cegó. Entendieron que no debían permitir que un acto tan brutal contra su propia madre terminara premiado con la herencia que precisamente había motivado el crimen. Ese mismo año, el padre de Elizabeth, Ernesto Vázquez Helada, presentó una demanda para que su nieta Elita fuera declarada indigna de heredar al haber participado en la muerte de su propia madre. El principio era claro en el derecho civil: nadie puede beneficiarse del patrimonio de quien mató. Elita no solo quería la herencia, estaba dispuesta a pelearla. Durante una de las visitas de sus abuelos, cruzó otro límite. Acusó a su abuelo de ser homosexual y portador de VIH, y a su abuela de saberlo y callarlo. Fue un golpe muy cruel. Las acusaciones eran completamente falsas y desde ese momento cualquier vínculo se rompió para siempre.
La tristeza por la muerte de Elizabeth y los constantes conflictos legales con su nieta mellaron la salud de don Ernesto. En diciembre de 2011 falleció, sin ver resuelto el proceso. Murió, sin ver cerrada esa batalla. Tras su fallecimiento, Elita no solo continuó reclamando los bienes de su madre, sino que además solicitó la parte de la herencia que, según ella, le correspondía por la muerte de su abuelo. El juicio quedó en espera durante años. Incluso por un tiempo, Elita estuvo en condiciones legales de reclamar la herencia porque todavía no se había declarado oficialmente esa indignidad. En todo ese recorrido, Elita contó con el respaldo permanente de su padre, Alejandro Espino. La apoyó en cada paso y llegó incluso a sostener públicamente que él debía heredar los bienes de Elizabeth, alegando que no estaban divorciados. La afirmación fue desmentida. El divorcio estaba legalmente acreditado y, además, el matrimonio se había celebrado bajo el régimen de bienes separados. La demanda siguió su curso en la vía civil, avanzando lentamente junto con otros procesos sucesorios de la familia. La defensa de Elita intentó distintos argumentos, pero el núcleo del reclamo siempre fue el mismo. Su participación en la muerte de Elizabeth la hacía legalmente indigna de heredar. Finalmente, el 17 de abril de 2019, la justicia civil puso fin al proceso. Elita fue declarada indigna de heredar y quedó legalmente excluida de todos los bienes de su madre. Con esa decisión se cerró una disputa de casi 10 años y quedó establecido que nadie puede beneficiarse del patrimonio de la persona cuya muerte provocó. Reflexión. Elizabeth murió en el lugar donde debía estar más segura, su hogar. Fue traicionada cruelmente desde muy cerca, desde la confianza, desde la intimidad. Fue traicionada por el ser que ella más amaba, su propia hija. Y eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de aceptar. ¿Hasta dónde llega una persona cuando el deseo de controlar, de poseer, de beneficiarse, pesa más que cualquier vínculo, que cualquier principio? Aquí no hubo necesidad extrema, ni impulso momentáneo. Hubo tiempo, hubo planificación y, sobre todo, una decisión consciente. La justicia llegó. Sí, llegó con condenas, con sentencias firmes y con una resolución civil que evitó que el crimen se convirtiera en una recompensa. Pero la justicia no devuelve vidas, ni repara las familias destrozadas, ni borra lo ocurrido. Pone un límite y un castigo, tarde, pero lo pone. Contar esta historia no es recrearse en el horror. A veces, la violencia está detrás de los lazos más cercanos de las personas que creemos conocer. Hay historias que no debieron ser historias y esta, definitivamente, es una de ellas. ¿Crees que si Elita no hubiera conocido a Fernando, igual hubiera acabado con su madre? ¿Cómo crees que alguien puede llegar a traicionar de esa manera a un ser querido? Te leo en los comentarios. Tu opinión ayuda a que estas historias nunca se olviden. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir apoyando el canal, puedes hacerlo con el botón de super gracias. Cada aporte tuyo es clave para mantener vivo este espacio. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y a activar las notificaciones. Y recuerda que puedes escucharme en Spotify e iVoox, los enlaces en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Te espero entonces con un próximo video. Aquí con Nimia. Y esas historias que no debieron ser historias.